Gracias. Ah, los aplausos y el mundo actoral. ¡Qué recuerdos! Bueno, pues primero gracias a Armando por la invitación y a este sitio tan estupendo que es Espacio Ronda, que es un clásico de nuestra maravillosa ciudad y un espacio extraordinario, con muy bien rezadito, que dirían los chamanes. Muy bien rezadito y muy bonito de ver. Me dio tema libre y entonces decidimos ponerle este título, ¿no? Porque era como bien ha explicado, un poco la idea de explicar conceptos que pudieran servirnos para la vida espiritual, digamos, ¿no? O incluso psicoespiritual, desde diferentes ámbitos profesionales. Y entonces uno de los ámbitos profesionales en los que yo más tiempo me he desarrollado, aunque he ido cambiando bastante. Mis padres siempre me decían, pero ¿por qué no te dedicas a lo tuyo? Y nunca sabes si lo tuyo qué es lo anterior, ¿sabes? Porque me he dedicado a varias cosas, entonces siempre lo tuyo es lo último que abandoné, ¿no? Pero bueno, es verdad que durante 13, 14 años, sí, bueno, más incluso si contamos la formación universitaria, porque yo estudié comunicación audiovisual, o sea, para estudiar cine y televisión y tal, y luego cuando vi que había que empezar de auxiliar de producción y recoger muchos focos, y trabajar mucho, pues dije, pues me voy a hacer actor porque si no, no voy a llegar a director nunca. Y entonces el salto de actor a director era mucho más fácil que pasar por segundo auxiliar, tercer auxiliar, primer ayudante, segundo ayudante. Entonces dije, esto no tengo yo paciencia para esto. ¿No? Yo quiero ya mangonear. Si no me dejan mangonear, no voy a estar contento. Entonces empecé a trabajar de actor. La verdad es que me fue al principio muy mal, pero a partir de cuando iba a dejarlo en el primer año y no me cogían para nada, pues después ya me empezaron a coger y luego ya no me soltaron, ¿no? Y tuve la fortuna de trabajar en un montón de series de televisión, creo que hice como 9 series de televisión, más o menos, 3 o 4 pelis, pero sobre todo lo que hice muchísimo es teatro, que es lo que te da de comer cuando eres actor, porque televisión haces un ratito. ¿Me oyes bien? Ah, como te veo con el dedo en la oreja, digo... Ah. Era solo la postura. Y luego hice como siempre estuve haciendo teatro, ¿no? 12 o 13 años de teatro. Entonces el teatro y la televisión es un ámbito que es muy interesante a la hora de conocerse a sí mismo, porque yo solía decir que hace genios o locos, o genios locos. Es un ámbito muy curioso, muy distinto del mundo cotidiano, donde las vivencias son de alta intensidad. Si además tienes la suerte o la desgracia, como la tuve yo, de tener buenos trabajos y de hacer buenos protagonistas y de tener un tiempo de fama, digamos, ¿no? Y de ser conocido popularmente en aquellos años, sobre todo si eres conocido en ámbitos juveniles, o sea, si es un fenómeno fan, pues esto te enseña mucho sobre ti mismo, te enseña mucho sobre la vida, te enseña mucho sobre cómo funcionamos, sobre cómo funciona la gente, sobre cómo te tratan. Entonces he querido hacer, a ver qué se me va ocurriendo, según lo voy diciendo, una especie de compendio de las cosas más interesantes que yo pude descubrir del mundo del arte, del mundo de la exhibición artística, del mundo de la dramaturgia, del mundo de la televisión, que puedan ser aplicados a nuestra vida real, ¿no? Porque yo, que era un niño ya bastante raro, bastante reflexivo, bastante meditabundo, no sé quién habrá salido, es lo que decían mis padres siempre de pequeño, ¿no? Siempre intentaba encontrar como una enseñanza, una manera de mirarlo diferente o mirar más allá de la propia experiencia, ¿no? Es una de las cosas más impactantes al principio, cuando yo empecé a trabajar en televisión, es cuando tú te ves. Tú grabas una secuencia y luego ponen el capítulo en la tele, para todo el mundo. Y entonces, claro, cuando tú te ves en pantalla, dices, ¿quién es ese? ¿Este tío quién es? Y entonces una de las cosas que más te das cuenta es que la idea que tú tienes de ti mismo no se parece a quien tú eres. De hecho, yo cuento siempre que tardé más o menos como 70 capítulos en empezar a no tener la sensación de extrañeza cuando estaba viendo cómo se movía ese tipo, cómo hablaba ese tipo. ¿Sí? Todos probablemente os hayáis visto, os hayáis escuchado en una grabación
Y dice, pero yo hablo así, ¿no? Esa es mi voz. ¿Pero por qué hago así? ¿Por qué? Yo me veía y digo, un poco hago así, con la boca todo el rato, ¿sabes? Y luego los compañeros decían, ¿tú cómo te ves? Porque claro, todos éramos novatos, era una serie que se llamaba, bueno, yo hice otra antes, pero la que más tiempo estuve después es una serie que duró 4 o 5 años, que se llama Al salir de clase, y éramos todos jovencitos. Y entonces nos decíamos, ¿tú cómo te ves? Y yo decía, y otro decía, yo es que me veo así como... Digo, pues si sois solo nariz y pelo, decía. ¿Y por qué me muevo así como si fuera Nosferatu? Decía otro, ¿sabes? Entonces, claro, eso te hace plantearte una cosa, que es, la idea que yo tengo de mí mismo, soy yo mismo. Ya solo como concepto corporal. Ya no hablamos de una reflexión de la identidad, sobre qué es la identidad y no sé qué, que podríamos entrar ahí a bacalao, sino simplemente darnos cuenta de cuál es nuestra propia idea de nosotros mismos. Entonces, la primera enseñanza que yo descubrí es que lo que yo creía que yo era no era yo, que era una idea imaginaria que yo tenía. Entonces, todos nosotros probablemente tenemos un concepto de nosotros mismos, aunque solo sea físico, que no corresponde a la realidad, ¿no? De hecho, ves cuando haces fotos, o sea, cuando un grupo de gente se hace fotos, y entonces me hace mucha gracia cuando alguien se ve, después le enseñas la foto y dice, no, bórrala, que esa no soy yo. ¿Cómo que no eres tú? No, esa no soy yo. ¿Y por qué no es yo? ¿No? ¿Por qué esa no es yo? Bueno, porque no se parece a la idea que esa persona tiene de cómo debería ser o de cómo le gustaría verse a sí mismo. ¿Sí? También eres tú cuando sales mal en las fotos, ¿no? De hecho, hay estudios neurológicos que nos dicen que nosotros no nos vemos ni en el reflejo del espejo como nosotros somos. Es decir, que hay una cierta protección para no vernos mal. De hecho, como generalmente nosotros percibimos desde la memoria, nos vemos aún más jóvenes de lo que somos en el espejo. Por eso cuando te hacen una foto que no te esperas, haces, pero si estoy viejísima o viejísimo. La movida, y haces, no es posible esto, ¿sí? Entonces, claro, también es verdad que la sorpresa, la distancia que existe entre quien tú crees que eres y cómo tú te ves, hace que la nueva visión de ti mismo sea más sufriente, ¿no? Entonces, como os digo, tardé como 70 o 80 capítulos en empezar a poder reconocer a ese tipo como sin extrañeza, ¿no? Y además, tardé más o menos, o más, bastante más, siendo sincero, en no sufrir cuando el tipo este no lo hacía bien. Ya no solamente que la apariencia física, cuando tú estás saliendo en una serie diaria que están viendo 5 millones de personas, ya sea bastante tensión de cómo has estado, ¿sabes? Hay muchos chistes de actores de estos de cómo he estado, ¿no? Porque claro, es una tensión crónica porque todo el rato eso es una exhibición, ¿no? Y entonces hay un chiste que dice que había un actor que estaba fatal en el hospital ya en sus últimos momentos y entraban los compañeros de profesión a verle y tal, y sale un compañero que había trabajado mucho con él y le dicen los demás, ¿cómo está? ¿Cómo está? Dice él, ¿vosotros os acordáis de cuando hizo el Tenorio? Dicen ellos, sí, sí. Dice, pues está peor. O sea, hola, buenas. ¿Sabes? Entonces hay muchos chistes de estos, hay dos actores que se encuentran por la calle y le dice el uno al otro, oye, ayer te vi al salir del metro. Dice el otro, ah, sí, ¿qué tal estuve? ¿Eh? Como que continuamente estás en una valoración de ti mismo que depende de... pues depende de esa exhibición que estás haciendo hacia afuera. Y que en el fondo lo que descubres en esa exhibición crónica hacia afuera es que todos estamos indefensos en la mente de los demás. Y que es absurdo intentar controlar la idea que los demás tienen de ti. De hecho, el pánico escénico, que es un clásico en el mundo del artisteo, ¿sí?, no es más que un intento loco de controlar la imagen que los demás tienen de ti, porque el pánico escénico es en el fondo miedo a lo que los demás piensen de ti. Cuando tú tienes que dar una charla, una conferencia, ¿no? Yo además doy clases de hablar en público, digamos, a
incluso personalidades públicas, ¿no? Y también cargan con este problema de tengo que dar una charla en el Congreso. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay de hablar para 3 o hablar para 300.000? ¿Os dais cuenta que en realidad no hay una gran diferencia? Pero que la gente sí que cree que hay mucha diferencia. O sea, por ejemplo, cuando tú estás haciendo televisión, en un plató pues solamente está el equipo y están las cámaras. Pero si estás haciendo televisión, quiere decir que te están viendo millones de personas. Y en cambio en un teatro a lo mejor solo te están viendo 200 o 300, si el teatro está medianito, o 1000 si el teatro es muy grande. Entonces llega un momento en el que te das cuenta de lo absurdo que es el problema del número de gente que te ve. ¿Cómo puede ser que te pongas más nervioso haciendo teatro que haciendo televisión si en realidad te está viendo mucha más gente haciendo televisión? Me parece que como no están ahí presentes. Entonces, esta idea de todos estamos vulnerables en la mente de los demás y por tanto no tiene ningún sentido intentar controlar la idea de los demás, la idea que los demás tengan de ti, te permite manejarte de una manera mucho más liberada a la hora de poder hacer una interpretación, o a la hora de poder hacer una presentación, o a la hora de simplemente ser tú mismo en una reunión familiar. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esto? Abandona el intento enloquecido de que los demás tengan una idea positiva de ti. Porque los demás no te ven. Primero que a los demás les importas un carajo. ¿No? Hay comienzo de una película, que no me acuerdo, estas películas horribles de mediodía, y era la historia de una niña que iba al cole, preadolescente, con todo el pavazo, ¿sabes? Y le decía al padre, es que estoy muy nerviosa, papá. Y decía, ¿por qué, cariño? Y dice, porque no sé qué van a pensar los demás de mí. Y dice el padre, no te preocupes que están todos pensando lo mismo. O sea, ¿qué van a pensar de ellos mismos los demás? ¿Sí? Entonces, cuando hay un actor que vive en pánico escénico y tal, no es más que en el fondo una gran importancia personal, ¿no? Hay una frase que se dice mucho en teatro de no pongas nunca un perro ni un niño en un escenario porque son tan extraordinariamente naturales que se viene abajo toda la convención. Es decir, mientras nosotros estamos haciendo teatro clásico y estamos ¡vive Dios, que no sé cuántos! Y la gente hace que se lo cree, ¿no? Porque se cree la convención, pero de repente pones un perro en el escenario y está el perro ahí. Y el perro es tan natural que los de detrás parecen gilipollas exagerados. Entonces se viene abajo toda la movida por la extraordinaria naturalidad que tiene el perro a la hora de comportarse, ¿no? O un niño pequeño. Y por eso tenemos esta afición todo el rato a ver vídeos de perritos y de niños pequeños y no sé qué, y es tan divertido porque son extraordinariamente naturales. ¿Por qué? Pues porque no pretenden manipular la imagen que los demás tienen de ti mismo. Entonces, como decía Jodorowsky, que yo, padre, que le seguí durante bastantes años, si me quieres, me alegro por ti, si no me quieres, lo siento por ti, yo te quiero igual. ¿No? Es una manera de darle al otro la libertad de que piense lo que quiera sobre ti porque es imposible controlarlo. Y de hecho, el intento de control es el que hace que nosotros estemos neuróticos a la hora de interpretarnos a nosotros mismos. Porque otra cosa que yo me planteaba cuando actuaba es si yo podía utilizar las técnicas que estaba aprendiendo para la interpretación para mi vida personal. Entonces, por ejemplo, una cosa que pasaba que era muy peculiar es que tú estabas interpretando un dramón, ¿no? Una tragedia en teatro. Entonces tú estás 3 horas encima del escenario, si es un Shakespeare, viviendo totalmente de verdad una tragedia terrible donde tal, o estás haciendo un culebrón y te ponen ahí unas secuencias donde tu madre minusválida te engaña mientras que tu novia se ha intentado suicidar, ¿no? Entonces tú lo vives, lloras a muerte, tal, te metes en el papel, si además es televisión lo tienes que hacer 5 veces porque se ha equivocado el cámara y luego el de sonido y luego lo has dicho mal tú, y entonces acabas, pues eso, con un cuajo del 15, después de repetir 4 veces todo el tragedión, ¿no? Y sales encantado, tan contento. Y yo decía, ¿por qué cuando yo sufro desde el personaje no sufro, sino que me lo paso bien?
Y cuando Mariano sufre que te cagas. ¿Cuál es la diferencia? En el fondo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la historia de Mariano me la creo y la otra no. Y yo pensaba, ¿y qué pasa si la historia de Mariano no me la creo? ¿Qué pasa si no me tomo tan en serio la idea de mí mismo como alguien que existe de verdad? Sino que me pongo a interpretar a este personaje que soy yo como si fuera un personaje de ficción para el que además, o en el que además he descubierto que lo que yo creo de mí mismo no suele ser certero y además no tiene que ver con las opiniones que tienen los demás de ti. Es decir, puedo tomarme mi propio personaje como un personaje de ficción que además va cambiando con el transcurso de los años, que además la opinión que tiene de ti tu novia no se parece a la opinión que tiene de ti tu vecino y no se parece a la opinión que tiene de ti tu perro y no se parece a la opinión que tiene de ti tu rival del partido de baloncesto que has jugado el fin de semana, que para uno eres un gilipollas, para otro maravilloso, para otro idiota perdido, para otro tonto y para otro maravilloso. ¿Y cuál de esos es de verdad? ¿Quién de todos esos eres tú? Y de todas las ideas que tú tienes de ti mismo, ¿cuál de todas esas es verdad? Entonces, ¿cuál es la conclusión que yo saqué de todo esto? Toda identificación es ficticia. O toda identificación es imaginaria. Que es una idea muy radical, pero que en el fondo, cuando después iba a mis viajes espirituales y mis lecturas y mis maestros, me di cuenta de que era un concepto muy espiritual. Es decir, tiene mucho que ver la espiritualidad con la ausencia de la imagen de sí mismo o con llevar la idea de sí mismo a un concepto o de totalidad o de vacío. Es decir, yo o soy todo o soy nada, pero lo que no tiene ningún sentido es que sea unas cosas sí y otras no. ¿Por qué además? Pues porque cuando tú eres actor y de repente te escriben una escena que no puedes interpretar o que no se te está dando bien, tú dices, ¿y por qué esta escena no la sé interpretar? ¿Por qué esta escena necesita 30 ensayos y esta otra la puedo hacer del tirón? Bueno, y entonces yo me puse a analizar por qué había tanta dificultad en algunas escenas. Y descubrí que las escenas donde tú tenías dificultad para interpretar al personaje son donde tú no te identificas con el personaje. Es decir, crees que eso no lo puedes hacer tú. Entonces ahí tengo la anécdota de una amiga de una serie, de una actriz amiga de la serie, en que ella hacía la mala de la serie, ¿no? La mala malísima. En una serie donde además los personajes no es que tengan una gran complejidad, sino que eres la mala y la mala del demonio. O sea, y entonces ella no podía asumirlo, que le habían dado el personaje de la mala, ¿sabes? Y entonces le decíamos que sí, que eres la mala. Y ella, no, pero si estudias el personaje de verdad, que es buena en el fondo. Que no, Berta, que eres la mala. La mala de la serie eres tú. Y ella no podía hacer de mala. Porque no se identificaba con eso, no se permitía jugar con eso, ¿no? Entonces, a medida que tú vas haciendo diferentes personajes, y vas haciendo personajes que son muy guays y te llaman para hacer el galán, y entonces eres la hostia, y eso, qué fácil es identificarse con el guapo bueno, ¿no? Pero te empiezan a dar otros tipos de personajes y haces, ya no sé si quiero ser la rata inmunda, ¿sabes? O el miserable no sé qué. Y entonces dices, ¿por qué no puedo interpretar esto? Entonces, empezó a construirse la idea que yo tengo de lo que es la salud psíquica. ¿Vale? Y entonces mi idea de la salud psíquica, que la repito continuamente allá donde me mandan, es que lo sano es tener disponibles todas las posibilidades de ser humano, es decir, tener todos los personajes disponibles para ser utilizados cuando el entorno lo requiera de una manera proporcional. Es decir, que yo hay veces en la vida que tengo que ser un bárbaro vikingo y hay veces en la vida que tengo que ser un monje sumiso y hay veces en la vida que tengo que ser una diva exhibicionista y hay veces en la vida que tengo que ser una humilde ratita y hay veces que tengo que ser en la vida un payaso gracioso.
Y si yo solo puedo ser de una determinada manera porque la idea que tengo de mí mismo está muy encapsulada en que yo soy así, lo único que me va a pasar es que voy a sufrir más. Porque la salida de la identidad que yo tengo como fijada es el sufrimiento. Los niveles de sufrimiento son cuando yo cambio la identidad anterior. Es decir, si yo soy la más mona de mi clase porque soy un adolescente pibón, ¿sí? Y entonces en mi pueblo soy la guapa del pueblo y todo el mundo me dice, ay la Maripili, qué mona es, ¿vale? Y entonces, pues tú tendrías que ser modelo, le dicen. Y entonces la chica se coge del pueblo y se va a la ciudad. Y en la ciudad la cogen en una agencia de modelos, donde es la modelo 34. Hay 33 más guapas que ella. Y ella nunca se ha visto la fea, pero en ese sector es la fea. ¿Qué hace? Una crisis de identidad. Porque no se puede ver como la fea. Cuando probablemente la fea del pueblo no estaba sufriendo porque ya sabía que era la fea y entonces se dedicaba a otra cosa porque hacía pan muy bueno, ¿no? O llevaba muy bien a las ovejas. Pero esta, que era la guapa, la cambian de identidad y a sufrir. Entonces la liberación de la propia identidad es un trabajo que es realmente lo que cura del arte dramático. Que tú estés disponible para interpretar el personaje que te toque, en la ficción o en la realidad. Porque, como decía Cristo, hay un tiempo para el dolor y hay un tiempo para la risa, hay un tiempo para el sufrimiento, hay un tiempo para el disfrute, hay un tiempo para la guerra y hay un tiempo para la paz. Y tú tienes que tener disponible al vikingo y al guerrero y al maestro y al monje y a todos los personajes que tú puedes ser, porque todos podemos ser todos. ¿Cuándo tenemos que ser? Pues cuando la realidad, cuando el presente, cuando la correcta interpretación de lo que está pasando en el presente me dice que yo, en este momento, lo correcto es montar un buen pollo. Porque hasta el propio Jesucristo la lío pardísima en el templo, con los mercaderes. ¿Por qué? Porque tocaba liar la pardísima. Si él hubiera dicho, no, es que yo soy el hijo de Dios y tengo que ser bueno, pues no la habría liado. Pero como era libre, probablemente, ¿no? Pues si toca, se puede liar. Y entonces hay un tiempo donde tienes que ser tranquilito y relajado y otro tiempo donde tienes que ser agresivo y violento, porque a veces toca. Si tú estás paseando a tus bebés y vienen a robártelos, pues ¿qué? ¿No los defiendes con tu vida? Claro que los defiendes con tu vida. Pero si tu idea de ti mismo es que no puede ser porque yo soy cobarde y Entonces, claro, cuando tú te pones a interpretar un personaje, te dices, vas a hacer Hamlet, vas a hacer Segismundo, vas a hacer Dorian Gray, vas a hacer Tenorio. Entonces, ¿cómo sabes cómo es el personaje? Entonces yo cogía, en aquellos años, entonces me iba al centro de documentación teatral, que es un sitio, digamos, como una especie de biblioteca donde están todas las obras de teatro que se graban públicamente, y entonces me veía pues los 5 o 6 últimos tenorios que hubieran hecho, ¿no? E incluso llamaba a los actores que lo habían hecho. Y entonces llamaba a Sancho Gracia, llamaba a Pepe Sancho, llamaba a Luis Merlo, y entonces le decía, ¿cómo es el tenorio? Y entonces él me decía, pues el tenorio es blanco. Y yo iba a otro y le decía, ¿cómo es el tenorio? Me decía, el tenorio es negro. Iba a otro y le decía, ¿cómo es el tenorio? Me decía, el tenorio es azul. Entonces yo decía, ¿cómo es el tenorio, tío? Porque cada uno me estáis diciendo una cosa. Y con diferentes directores te explican cosas distintas sobre la identidad del personaje. Y mira que está constreñido. Entonces me puse a investigar mucho para poder saber cómo tenía que hacer yo a los personajes. Y me di cuenta de que la dramaturgia, el arte dramático, tiene como ciertas técnicas que te permiten saber cuál es el deseo del personaje, qué es lo que quiere evitar, de dónde le viene eso, qué experiencias ha tenido anteriormente. Incluso si no está escrito específicamente en la dramaturgia, pues tú te lo inventas para que tenga sentido dentro de la función. O los directores, a la hora de preparar una función, te hacen una serie de ejercicios donde tú vas construyendo el personaje. Y entonces yo me planteé si yo podía utilizar esas técnicas dramatúrgicas para poder estudiar al personaje que yo era en la vida real. ¿Y por qué yo soy como soy? ¿Por qué me cuento esta historia? ¿Qué es lo que yo quiero en la vida? ¿Qué es lo que quiere mi personaje? ¿Por qué es así? ¿De dónde le viene? ¿Qué consecuencias tiene?
Y entonces a partir de ahí empecé a crear la técnica mía, que es la técnica del árbol del karma, que es una técnica donde se hace un análisis a través de un test de preguntas que dura 1 hora más o menos, y se hacen como 100 preguntas y entonces después se le da a la persona una narrativa que intenta ser mejor que la que él tiene, que intenta ser más verdadera que la persona tiene de sí misma y de hecho pues se consigue. ¿Por qué? Pues porque deduces desde sus respuestas ideas de él mismo y de las causas que tiene de cómo funciona que él no maneja. De la misma manera que un director teatral te va a decir, no, el personaje no se comporta así por esto, se comporta así por esto otro. O sea, el objetivo en realidad de este personaje es no sé qué. ¿Sí? Si tú estás viendo El Señor de los Anillos, ¿no? Que es como mi gran influencia existencial. De hecho, creo que voy a hacer, en la próxima conferencia voy a hacer lo que aprendí del Señor de los Anillos, que es muy de frikis. Esta la voy a hacer. Es que ahora justo estamos en nueva temporada de una serie nueva sobre esto. Bueno, total, que, por ejemplo, un personaje que a mí me ha fascinado siempre, El Señor de los Anillos, que es Gandalf, ¿no? El mago bueno. Cuando tú eres pequeño, porque yo El Señor de los Anillos me lo leí con 11 años, entendía un Gandalf. Cuando me lo leí con 15 años entendí otro Gandalf. Cuando me lo leí con 20 años entendí otro Gandalf. Y así he ido viendo diferentes Gandalf. Y cada vez la enseñanza, el aprendizaje que tengo sobre ese personaje es mayor. Hasta el punto que ahora puedo interpretar que Gandalf es un mensajero de los dioses, de Ilúvatar, o sea, de la divinidad, para enseñarle a cada uno o recordarle a cada uno cuál es su destino. Porque él directamente no es un ejecutor, sino que él va influenciando a los demás para que cada uno de ellos haga lo que tiene que hacer. Entonces, en el fondo me he dado cuenta de que yo he acabado haciendo lo que he admirado siempre en Gandalf, que es recordarle a cada uno a través del árbol del karma cuál es su destino y qué es lo que tiene que ser hecho, o por qué es así, de dónde le viene, cuál es su desafío, y por tanto que se pueda alinear con una historia de sí mismo que sea más verdadera que la historia que nos contamos. Porque cuando tú estás interpretando un personaje en teatro y estás equivocado, el personaje no cuadra. Y tú sufres mientras interpretas toda la función. Y de repente te llega un gran director y dice, no, si es que el personaje lo que le pasa es no sé qué. Y todo de repente cuadra. O tú estás haciendo una función y en la función 135 en un pueblo de Soria haces, pero si esto lo digo por no sé qué. Y de repente, ¡pum!, ves la luz y todo cuadra en la función. Tengo el recuerdo de cuando yo hice El sueño de una noche de verano, me dieron el personaje de Lisandro, ¿no? Y entonces me dirigía en esos tiempos Miguel Narros, que era como el gran director teatral del momento, ¿no? Y entonces no me decía muchas cosas y entonces yo estaba un poco perdido, ¿no? Y entonces voy 2 días antes del estreno y le digo, Miguel, es que estoy haciendo el personaje y no me dices muchas cosas y estoy un poco perdido. Y me dice él que ya tenía 80 años y entonces estaba un poco ya que se le apelaba todo. Y entonces me dice, pues mira, Mariano, yo no sé cómo hay que hacerlo, pero como lo haces tú, no. Y Verónica Forqué, que estaba en la función y que era más maja que las cosas. Mariano, no se lo tengas en cuenta, a Miguel, que está muy mayor, me decía. Total, que yo iba muy perdido, ¿no? Y entonces fuimos al Magro, que es el gran festival de teatro clásico español. Y yo hacía mi personaje con toda mi buena fe. Y no funcionaba. Y yo sabía que no funcionaba. Ni yo estaba a gusto, y además el público, tú notas cuando el público está contigo o no está contigo, y el público no estaba conmigo. Y yo sufría porque no sabía qué le pasaba al personaje. Y entonces a la salida de esa función, en la que era como un estreno importante, estaba lleno de personalidades, de hecho estuvo el presidente en aquellos años, Zapatero, y estaba ahí sentado, y entonces es muy raro actuar para Zapatero, ¿no? Porque además nosotros llevábamos unas varas enormes para una pelea que teníamos que hacer, y claro, como iba a venir el presidente, nos habían chequeado antes de, ¿no? Chaqueado, ¿cómo se dice? Cacheado, eso. Nos habían cacheado antes y tal, y entonces yo qué sé, es que como me lo habían prohibido, solo me apetecía atacarles.
desde el escenario, ¿sabes? Y era como que tenías... Bueno, aparte de esta tontería, a la salida de la función estaba el padre de un gran amigo mío, que era Sancho Gracia, que en paz descanse, uno de los más grandes actores de este país. Y entonces yo le digo, ¿cómo lo has visto? Me dice, pues no estás bien. Digo, no, ¿verdad? Me dice, no. Digo, ¿y qué me pasa? Le digo. Y me dice, pues que tú estás haciendo a Lisandro como si fuera Romeo. Dice, ¿y Lisandro es gilipollas? Y yo dije, hostia, es verdad, Lisandro es gilipollas. Y yo lo estaba haciendo en serio, como si fuera Romeo, como si fuera un Tenorio, como si fuera un... Y dije, no, es gilipollas. Bueno, fue darme cuenta de que el personaje era gilipollas e interpretarle como gilipollas y de repente todo fluía. Todas las frases iban perfectas, todas las movidas iban perfectas y todo el público se meaba de risa y era mucho más interesante. Y entonces yo dije, ¿y si en nuestras vidas a lo mejor es que somos gilipollas y no nos hemos dado cuenta y no pasa nada? ¿Sabes lo que te digo? Y dices, bueno, yo puedo ser gilipollas y no hay ningún problema. Porque te das cuenta en el fondo de que lo que es la empatía, sí, que ser querido en la vida, no tiene que ver con la perfección. Tiene que ver con la verdad. No tiene que ver con la excelencia. Tiene que ver con la espontaneidad, con la naturalidad, con que tú seas real. ¿Qué tienen en común los grandes presentadores de este país? ¿Qué tienen en común Mercedes Milá, Jesús Hermida, Jorge Javier Vázquez? Si te pones a decir, ¿qué tienen? ¿Que son listos? No. ¿Que son guapos? No. ¿Que son buenos? No. ¿Que son qué? Que son reales. Que no fingen, que son lo que son. Que si son gilipollas, son gilipollas. Y si son malos, son malos. Y si son bordes, son bordes. ¿Entendéis? Que no fingen que son una cosa distinta de la que son. Por eso en los realities lo que no se soporta es que ¿cuál es la acusación principal de un reality? ¡Que eres una falsa tía! ¿Sí? Porque eso es lo que no se perdona, la falta de realidad. Y entonces nosotros muchas veces nos fingimos a nosotros mismos, porque intentamos manipular la idea que tienen los demás de nosotros mismos, a base de hacer una interpretación que además, como no somos profesionales, la hacemos mal. Y a los demás no les cuela, porque nosotros tenemos muchísimos recursos neurológicos desde la primera infancia creados para leer el lenguaje corporal mucho más que la palabra. Entonces, por más que yo me intente fingir que soy de una determinada manera, los demás me calan. Y por eso nosotros a veces tenemos química o no tenemos química con las personas. ¿Qué es la química? Sino la posibilidad de que dos personas se sientan de manera natural el uno con el otro y se puedan mostrar como son. ¿Ves el programa este de First Days, ¿vale? ¿Cuándo hay química? Cuando los dos están siendo gilipollas y no pasa nada, ¿entiendes? Bueno, pues a mí, tío, no sé qué, cuando pues yo, sí, es verdad, ¿qué tal? ¿Cuándo no hay química? Cuando ¿y qué tal las patatas? Muy ricas, sí. Ajá, a mí también. ¿Y vas mucho a comer? Bueno, a veces, sí. Porque yo... Cuando uno se vende al otro, cuando yo le estoy haciendo una venta de quién soy yo, es imposible que haya química. ¿Veis esto? ¿Qué pasa cuando eres una estrella de la tele? Pues que todo el mundo tiene una idea de ti. Y además esa idea que tiene de ti probablemente sea de la serie que ha visto. Entonces, como tú has interpretado diferentes personajes, pues por la calle te tratan de manera diferente. Entonces, unos creen que eres muy malo, otros que eres muy bueno, otros que eres muy tonto, dependiendo del personaje que tú has interpretado, ¿no? Y luego pasa una cosa que es que como tú eres famoso, entre comillas, ¿no? Pues lo típico es que la gente cree que tú has cambiado porque eres famoso. Pero en realidad no es que tú cambies, que sí cambias, pero tú cambias porque todo el mundo cambia a la hora de tratarte. ¿Y qué es lo que tú notas en los demás cuando tú eres conocido? Que ellos fingen. Que se ponen nerviosos de estar hablando contigo y entonces te hacen un papel. Y entonces tú no puedes tener química porque están mintiéndote claramente. Entonces, ¿cuál es la frase más típica
que te puede decir alguien cuando se acerca a un famoso. La frase más típica es: perdona, yo no soy el típico fan, pero... La típica frase que te dicen es: perdona, yo no soy el típico fan, pero podrías firmarle el autógrafo a mi prima. ¿Entiendes lo que te digo? Y eso es lo típico. Entonces te das cuenta de que ellos en realidad lo que quieren es que sepan, o sea, que tú sepas que ellos existen. Les da igual si te llaman gilipollas o si te dicen guapo. O sea, tú vas por la calle y te dicen: Mariano, guapo. Y entonces tú miras y te dicen: creído. Y si te dicen: Mariano, guapo, y no miras, te dicen: gilipollas. Porque lo importante es que tú sepas que ellos existen. ¿Ves esto? Entonces, como no saben cómo tratarte, se fingen. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú no puedes tener relaciones con alguien que ya está entregado. Porque no es de verdad. Entonces, hasta tu prima cambia. ¿No? A mí, un familiar mío me dice: tienes que firmarles autógrafos a tus primos. Yo decía: no voy a firmar autógrafos a mis primos. Y entonces luego se tradujo por la familia y se lo tiene muy creído porque no firma autógrafos a sus primos. Y yo decía: ¿pero cómo le voy a firmar autógrafos a mis primos? ¿Veis esto? Entonces, esa imposibilidad de interpretarse a sí mismo cuando estás frente a alguien que te impresiona vuelve a ser que yo me miro a mí mientras hablo contigo y entonces no me entero de lo que está pasando, porque la mirada sobre mí mismo, que es a lo que vamos, anula la libertad de la acción. Entonces, en mi crueldad infinita en esos años, yo probaba a decir gilipolleces a ver si me reaccionaban de una manera coherente, ¿vale? Y entonces estábamos en Soria, de gira, y entonces me decían: ¡ay, anda, tú eres el de la serie! Pues estábamos en una obra de teatro, que la gente, si no sabes por la tele, no cree que existas. Pero, ¡ay, qué hacéis en Soria! Digo: pues estamos haciendo un curso un curso náutico. Y entonces hacían: ajá. Y, ¿pero cómo que ajá? ¿Cómo vamos a hacer un curso náutico en Soria? ¿Dónde hay? ¿Sabes? O ¿qué vas a tomar? Pulpo de la tierra, por favor. Y te decían: muy bien. ¿Pero cómo va a ser pulpo de la tierra? Que estamos en Soria, que no hay mar. Pero no te llevan la contraria. Pero no te llevan la contraria no porque no se atrevan a llevarte la contraria, sino porque no han escuchado lo que tú has dicho. Porque la mirada la tienen vuelta hacia sí mismos. ¿Veis esto? Entonces, esto va en relación con una cosa que te dicen los directores. Los grandes directores de teatro, todos más o menos tienen una misma instrucción cuando tú estás en un escenario, que es: no te mires o no te dirijas. No te mires, no te dirijas, estate con el compañero, la atención hacia afuera, la atención hacia afuera, porque hay dos cosas que hacen que el espectador sufra. Uno es que el intérprete no se guste a sí mismo. Y entonces el espectador sufrirá, porque le transmite la inseguridad. Es como si tú vas a un monólogo de risas y el primer chiste no se le ríe a nadie. Y entonces ya ves que el monologuista empieza... bueno, y ya te empieza a entrar a ti la angustia como espectador. Porque está el hombre ahí pasando las putas, ¿sí o no? Que si tú ves a alguien que está dando una conferencia y no está a gusto, es imposible estar atento a lo que dice porque le estás viendo sufrir. Y al público no le gusta que el intérprete sufra. La segunda cosa que no le gusta al público es que el intérprete se guste a sí mismo. Y haga apariencias de lucimientos y chulerías. Entonces, mirar qué listo soy, cuánto explico de bien esto. O qué bien canto. ¿Vale? Al público eso no lo soporta. ¿El público qué es lo que le vuelve loco? Al público le vuelve loco el trance. El trance del artista. ¿Y qué es el trance del artista sino la imposibilidad de mirarse a sí mismo? Cuando nosotros decimos olé en España, viene de decir Alá, de cuando los 1000 años que fuimos árabes. De igual que decimos ojalá, viene de inshallah, es lo que diga Alá. Entonces cuando nosotros decimos Alá, 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 olé, olé, es porque el artista se ha entregado al trance.
¿entendés? Está metido en el personaje, está metido en la canción, está metido en la composición, está entregado a lo que está explicando. ¿Qué quiere decir? Que no tiene mirada sobre sí mismo, no se dirige, no se juzga, no se putea, ni se gusta ni se putea. Está así, en lo que está, hacia afuera. Entonces, lo que yo aprendí fue, ¿cabe la posibilidad de que yo pueda tener la mirada exteriorizada en mi vida normal también? Es decir, ¿puedo vivir sin mirada interna? ¿Puedo vivir sin estar continuamente pensando en el pesado, que además es imaginario y que va cambiando con los años y que es el que quiero que piensen de los demás, de mí y no sé qué, y todo este rollaco? Y dije, ¿si me libero de esto? ¿Pues es posible liberarse de esa idea de sí mismo, de esa mirada de sí mismo? No. Es que sí, hombre, sí. No del todo, porque si no serías Jesucristo, pero puedes ir cada vez liberándote un poco más del cansino interior, porque es que es muy cansino. Entonces, ¿el sistema va a seguir hablando del cansino? Sí, el sistema va a seguir hablando del cansino, pero el sistema cerebral está diseñado para que el cansino esté todo el rato ahí y darle un montón de importancia al cansino, y porque he hecho esto y que me has dicho, y pues, que piensan de mí, yo entonces quién soy, todo este rollaco de que es como, qué pesado. ¿Sabes? Pero entonces yo dije, ¿puedo tomarme esta voz interior que está continuamente valorizando, juzgando y al tipo como si fuera el carrusel deportivo? Que es lo que mi padre escuchaba cuando yo era pequeño y que a mí no me gustaba el fútbol, me gustaba el baloncesto, y entonces para mí era ruido de fondo. ¿Veis el carrusel deportivo lo que es? ¡Tire! Conectamos con la Romareda, Gijón, Osasuna, 4-0, tal. Pues yo es que no sabía ni de qué coño estaban hablando. ¿Por qué? Porque el ruido está, pero no le presto atención. Cuando tú eres actor, el ruido está, pero no le prestas atención. Porque como le prestes atención al ruido en el escenario, no dices la función. De hecho, el trabajo de actor implica un suicidio, que es que tú vas a salir ahí al escenario a decir 3 horas de verso rimado. ¿Sabes? Y dices, pero ¿y cómo me acordar de todo eso si es imposible? Pues no sabes cómo, pero sale. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezo a tenerle, por ejemplo, alguien que ha tenido un blanco que se llama en escena, que es de repente no sabe por dónde va la función? Pues que entra el cansino interior a muerte y ya no sales. ¿Entiendes? O sea, en el momento en que tú tengas un blanco, como la cámara se gire hacia ti, no, Dios mío, no sé lo que digo, dónde voy ahora, por qué estoy diciendo esto ya lo he dicho y ahora qué va a pasar, ya estás atrapado. Hay que tirar el telón. Entonces el truco actoral es, no, distráete, saca la cámara fuera, busca al compañero, habla de otra cosa, relájate, respira, confía, el texto vendrá. ¿Veis esto? Tengo que actuar como si hiciera la digestión. ¿Tú qué haces para hacer la digestión? Nada. La digestión funciona sola. ¿Tú qué haces para escribir si eres un escritor? Nada. La escritura surge sola. ¿Qué es cantar bien cuando aprendes a cantar? Nada. Pero si no había que hacer nada. Es decir, actuar mal es meter tensión donde no debería haberla. Hablar bien en público es relajar, o sea, es no meter mierda, básicamente. O sea, ¿por qué un perro es natural? Pues porque no mete mierda. No tiene idea de sí mismo, no vuelca la cámara sobre sí mismo, no se complica la vida. Podemos llegar a ese nivel de naturalidad que es hacer que la cámara no esté continuamente girada hacia mí mismo, que además es que es un sufrimiento crónico. Entonces, claro, cuando tú te planteas que existe la posibilidad de vivir sin imagen interna de ti mismo, entonces dices, bueno, ¿entonces qué soy yo? Entonces, ¿quién soy yo? Y esa pregunta tiene mucha enjundia. Porque claro, para saber quién eres tú, tenés que ponerte un otro para poder comparar, ¿no? Porque tú dices, soy Currucucu Nengengun. Dices, ¿y qué es eso? No es nada, ¿no? Un nombre no es nada. Currucucu Nengengun, ¿qué es?
¿Sabes? Pero si hay 8 currucucus, pues tú dices, pues este es un currucucu como este otro currucucu. Pero es que como tú no hay nadie más, entonces tú no puedes compararte con nada porque tú eres una cosa única, que no existe otro. Para que tú puedas decir, yo soy de estos. Vale, tú puedes decir, pues sí, soy de la especie humana, porque todos estos somos de la especie humana, una especie de monos raros sin pelos, que hacemos cosas. ¿Sí? O dentro de los monos, pues pertenezco a los monos de esta región. O dentro de los monos de esta región, pertenezco a los monos de esta edad. Entonces dices, vale, sí me puedo poner una identificación corporal, corporal, con respecto a qué soy yo de mi profesión, pero en realidad eso tampoco es la identidad de fondo. Cuando yo me pongo a mirar qué es la identidad de fondo, hay mucho bacalao. Que no vamos a poder meternos mucho ahí, porque sería para hablar durante 6 o 7 eones de tiempo sobre esto. ¿Sí? Pero es un gran descubrimiento darte cuenta de que en realidad tú nunca exististe como idea. Ninguna de las ideas que has tenido de ti han perdurado en el tiempo. Ninguna de las ideas que tienes sobre ti perdurarán en el tiempo. Todo el rato interpretamos personajes temporales. Yo ahora hago de papá de no sé quién, ahora hago de novio de no sé quién, ahora hago de ponente de esta conferencia, luego hago de conductor del City, luego hago de escritor de no sé qué y luego soy el director de teatro. ¿Y cuál de esos soy? Pues son roles temporales que voy adaptando. Personajes múltiples que yo voy cogiendo, mi libertad y mi desarrollo personal, cuanto más profundos son, más me permiten que yo pueda disfrutar de ese personaje que me toca interpretar. Y que sea, cuando soy mamá, sea la más mamá, cuando sea cocinera, sea la más cocinera, cuando sea guerrero, sea el más guerrero y cuando sea monje, sea el más monje. Y entonces viviré una vida completa, porque podré interpretar todos los personajes que me son requeridos. Y entonces seré el amante apasionado, el comedor compulsivo de cocido, el niño ilusionado que ve la serie que más le gusta y el acompañante reflexivo que va al duelo de la tía Pascasia. Esa libertad de ser. Ya, es que te pones y... Vale, un concepto solo sobre la libertad, que es a mí es una de las cosas que más me ha... Bueno, pues que podríamos hablar de esta mierda. Bueno, esto de la libertad, y con esto hacemos alguna pregunta si queréis y tal, ¿no? Que si no os saturo un poco. En el teatro, ¿vale? ¿Existe un sitio más condicionado a la libertad que un teatro? Es decir, que tú estás interpretando y a ti te han vestido los de vestuario. Tengo una anécdota muy buena de lo de vestuario. Porque cuando yo hacía una serie en Telecinco y yo era el galán guapito de la serie, me pusieron unos pantalones y yo me vi en el espejo y dije, esto no se lleva. Y entonces dije, esto no me queda bien y no se lleva. Entonces bajé al jefe de vestuario de Telecinco y le dije, Pepe, esto me queda fatal, esto no se lleva. Y me dijo una frase que me acordaré toda la vida. Me dijo, mira, Mariano, lo que se lleva y no se lleva en este país lo decido yo poniéndotelo a ti. Y dije, todo es relativo, ¿sabes? A partir de ahí dije, coño, es verdad. ¿Sabes? Eso te enseña lo que es el liderazgo, ¿sabes? Es decir, no, yo no tengo que imitar lo que se lleva, yo marco lo que se lleva, ¿no? Por ejemplo, en el último disco de Rosalía, toda la temática va sobre eso, sobre la libertad creativa, sobre el no voy a repetiros el disco anterior. No voy a intentar colocarme en el éxito anterior, no me vais a enganchar ahí, yo soy libre. Yo marco mis nuevas... Y me vais a seguir, además, dice. Me vais a criticar y luego me vais a seguir y me vais a adorar, porque yo soy libre. Y eso es lo que os vuelve locos. La libertad creativa artística. ¿Ven? Bueno, pues en el teatro te visten, te peinan, te dirigen, te dicen cómo se dice cada frase. El guión está escrito, pasa todos los días lo mismo. Siempre es el mismo dibujo. Y yo decía, ¿por qué no me he sentido nunca más libre en mi vida que encima del escenario? Si es el sitio de mayor condicionamiento posible. Y a mí esta pregunta me obsesionaba. Que cuando tú
en tu vida tienes total libertad, no estás tan libre como cuando estás, por ejemplo, encima de un escenario en el que ya está todo condicionado y sin embargo no te podías sentir más libre nunca. Y yo dije, hostia, esta idea me obsesiona. Y yo además juego al baloncesto. El baloncesto es un deporte lleno de reglas. No se puede botar el balón, no sé qué, no puedes, no sé cuánto, tienes que sacar desde no sé, miles de reglas. Yo jugando al baloncesto me sentía completamente libre. Es más, nosotros tenemos la fortuna de vivir en Europa. Europa es probablemente el sitio donde más libertad se vive de todo el planeta, que es el sitio donde mayor regulación hay. A mí esta idea me estallaba la mente. ¿Cómo es posible que cuanto más condicionamiento hay, más libertad exista? Tengo la tentación de no explicarlo. Y es que la identificación con el condicionamiento es lo que es la libertad. Es decir, nosotros nos creemos que la libertad es el ejercicio de la voluntad. Pero en El Señor de los Anillos, el anillo único, el anillo de poder, lo que hace es que tu voluntad vaya a ser ejecutada. Y todos los personajes buenos rechazan el anillo de poder, porque se transformarían en el lado oscuro. Hasta el propio Gandalf rechaza el anillo porque dice, es que yo obligaría al mundo a hacer el bien y por tanto sería peor que Sauron. Porque si te obligan, entonces ya no tienes libertad. ¿Sí? Entonces este concepto de la obligación y de la libertad es muy interesante, porque si yo me identifico, o sea, si yo acepto el condicionamiento del personaje que estoy haciendo en el teatro, de las reglas del deporte, de las condiciones que me han sido dadas, no como condicionamiento, sino como punto de partida sobre el cual yo creo, entonces soy libre. ¿Y cómo podemos extrapolar esta idea a nuestras vidas? Bueno, es que nosotros en nuestras vidas el personaje no lo hemos elegido. Aunque en tendencias del desarrollo personal nos guste pensar que sí, yo he elegido mi vida. Bueno. Vamos a dejarlo en que es una idea interesante. Pero vamos que no. ¿No? Todas las noches soñamos. ¿Diríamos que nuestros sueños son libres? Sí. ¿Totalmente libres? Sí. ¿Los ejercemos con la voluntad? No. ¿Entonces son completamente condicionados? Sí. ¿Entonces somos libres o somos condicionados? Y esta es la gran pregunta del libre albedrío o del determinismo en el mundo de los humanos, ¿no? Entonces, ¿puedo utilizar los recursos del arte dramático, de aceptar mis condiciones, aceptar mi personaje, aceptar lo que tengo yo que he venido a hacer, aceptar mi destino y cumplir con mi labor sin considerar que mi voluntad tiene nada que hacer en todo esto? Y que yo debería haber sido más alto, más guapo, con más pelo, menos listo, con otro cuñado, con otro no sé qué. Porque si no, uno lo que ve haciendo todo el rato árboles del karma, de estos que hago yo desde hace 15 años, es que en realidad la gente sufre porque piensa lo que no quiere pensar, hace lo que no quiere hacer, dice lo que no quiere decir, siente lo que no quiere sentir. El problema del sufrimiento en la vida no es tanto que yo sea gilipollas, sino que no quiero ser gilipollas. Porque alguien que es gilipollas y no le importa, los demás le quieren. Tu amigo el gordo, que está contento de ser gordo, tú estás encantado de estar con él. Tu amigo el gordo que sufre por ser gordo, te hace sufrir a ti. ¿Veis esto? Porque no está aceptando el condicionamiento. ¿Eso quiere decir que nosotros estamos esclavizados por el condicionamiento y que lo que tenemos que ser es sumisos al condicionamiento? No. Porque ¿qué pasa cuando yo acepto el condicionamiento? Pues que, mágicamente, la aceptación del condicionamiento modifica el condicionamiento.
Es decir, yo, si acepto que estoy gordo, empiezo a adelgazar. Es decir, yo no puedo ponerme a adelgazar si no reconozco que estoy gordo. Yo no puedo ponerme a estudiar si no reconozco que no tengo conocimientos. En la curva esta del conocimiento es, cuanto menos sé de un tema, más me creo que sé de ese tema. Es decir, un señor que no sabe nada de astronomía, por día, por el cielo que hay que ver, por ahí están las estrellitas y todo oscuro. Yo no tengo nada más que saber, ya lo sé todo lo que hay que saber de eso. ¿Por qué? Pues no sabe nada. Entonces cree que sabe mucho. En cambio, un súper experto astrónomo en no sé qué te dirá, no tenemos ni puta idea del universo. Entonces, cuando yo me entrego a que hay un condicionamiento que yo no puedo manejar, porque yo no puedo controlar la realidad del mundo, porque yo no voy a coger el anillo único para controlar la realidad, ni para que la realidad sea un menú de gustación en el que sucede lo que va a pasar que yo quiera, ¿no? Por eso a mí siempre lucho mucho contra la tendencia esta de tienes que co-crear, manifestar tu realidad. Espera, que a lo mejor la lías pardísima. No sabrá mucho mejor la divinidad lo que tiene que hacer contigo que tú. Como dice Sergi Torres, ¿quién soy yo para decidir lo que tengo que hacer en mi vida? ¿No será mucho mejor entrar en esta aceptación del condicionamiento que en el fondo es la humildad de los místicos, del ya sabrá Dios lo que quiere hacer de mí, y yo no tengo ni por qué comprender la realidad del todo, ni siquiera mangonearla, sino que, como dice Gandalf, solo podemos elegir lo que tengamos que hacer, entre comillas, con el tiempo que nos ha sido dado. Es decir, tú interpreta tu personaje de la manera más natural, espontánea, libre, querible y amable contigo mismo que puedas, y la función se desarrollará por sí misma, mientras que tú estés atenta a lo que pasa afuera y la mirada no esté completamente centrada en quién soy yo, cómo soy yo, qué piensan los demás de mí, yo. ¿Cómo sabemos en la vida qué tenemos que hacer? Por tres cosas. Porque tengo la correcta observación de lo que pasa, porque sé cuál es mi rol o mi personaje en ese momento y porque sé qué debe ser hecho. ¿Sí? Yo llego aquí y entonces digo, ¿qué es esto? Digo, pues esto es una sala de conferencias donde se va a dar una charla, no sé qué. ¿Quién soy yo en este momento? Pues yo soy el que va a dar la conferencia. ¿Qué debe ser hecho? Pues que tengo que poner todo el interés en decirle a estos señores las cosas que a mí me parezcan más interesantes del tema que me han propuesto. Y entonces voy, me entrego al personaje y lo hago. Sin pretender hacerlo bien, sin querer gustar, sin querer no gustar, sin nada, tú te entregas y ya está. Y haces lo que te toca interpretar en ese momento. Y eso es la libertad. La libertad de aceptar completamente el condicionamiento. Casi nada. Que es lo mismo que cuando tú haces un personaje y eres libre haciéndolo con todo lo condicionado que estés. Y por ultimísimo, en el teatro se hacen 200, bueno, si tienes suerte, si la función va bien, 200, 300 funciones. Entonces la gente puede pensar, yo pensaba, ¿te acabas aburriendo de hacer una función? ¿De hacer todo el rato lo mismo, una y otra vez, una y otra vez? ¿Por qué en el teatro no te aburres de hacer una función? Y por ejemplo, en un trabajo que es muy reiterativo, sí. Pues porque para que estés vivo en el escenario y tú hagas bien el trabajo de actor, tú tienes que vivir todos los días eso como si fuera nuevo. Porque los señores que han venido hoy son los distintos de los de ayer. Y estos señores tienen todo el derecho a volverlo a ver como si fuera de verdad. Y entonces tú todos los días te entregas al olvido de ti mismo para volver a sentir una y otra vez eso como si fuera nuevo y volverlo a interpretar como si fuera nuevo. Y, ¡oh, sorpresa!, es posible. Entonces, la extrapolación de lo artístico a lo real es, ¿puedo yo vivir mi vida con la sorpresa con la que se vive una función reiterada, pero nueva cada día? ¿Puedo yo volverme a asombrar cada día de lo fresquito de mi almohada, de lo bonito de mi perro, de lo guapo de mi novia, del canelón tan rico que ha hecho mi madre o del cielo azul que tenemos en no sé dónde, aunque lo haya visto todos los días? Y utilizando la técnica de la observación externa y del olvido de sí,
consigues que continuamente todo sea fresco y nuevo otra vez. Los elfos, en El Señor de los Anillos, construyeron 3 anillos de poder. Son 3 anillos cuyo objetivo era mantener la belleza del mundo. Y esa manera de mantener la belleza del mundo es porque ellos eran inmortales. Los elfos son inmortales en El Señor de los Anillos. Entonces, el riesgo de un elfo es que se aburra. Pues nosotros nos gustan las cosas porque se van. Las cosas tienen potencia si son escasas. Si hubiera diamantes por el suelo, pues no valdrían nada. Como hay pocos, pues valen mucho. Pero cuando yo tengo miles y miles de años, las experiencias se me van. O sea, empiezan a no tener fuerza por reiteración. Y crearon los anillos de poder para que ellos pudieran continuamente recrear la belleza del mundo y por eso el lado oscuro no entra en los ámbitos de los elfos. Porque si no se aburren de aburrimiento, se mueren de aburrimiento, ¿no? Entonces, el que yo esté con esa observación externa, sin idea de mí mismo, entregado al condicionamiento y percibiendo la realidad como fresca y nueva todo el rato, hace que yo sea continuamente niño. Y si yo soy continuamente niño, soy completo, porque soy inocente otra vez. Y ser inocente es volver a entrar en el reino de los cielos. Y esta frase me ha quedado tan bien que tengo que acabar aquí, claro.